Bienvenidos un día más a su canal de Noticias del Corazón. Hoy prepárense porque vamos a derretirnos juntos. Si son tan fans como yo de las historias de amor que parecen sacadas de un cuento de hadas, este es su lugar. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el aliento, una pareja que, aunque su historia haya tenido sus altibajos, siempre nos ha dejado con la miel en los labios y con la esperanza de que el amor verdadero existe. Hablemos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, sé que hace tiempo que no los vemos juntos, pero la sombra de su romance sigue siendo alargada y, créanme, hay razones para seguir suspirando por ellos. Hoy vamos a desempolvar esos recuerdos, a analizar esas miradas, esos gestos y, sobre todo, ese regalo romántico que hizo temblar los cimientos de Internet. Vamos a sumergirnos en la historia de amor de Kerem y Hande, vamos a recordar cómo se enamoraron, cómo nos hicieron creer en la magia y, por supuesto, vamos a especular un poquito sobre qué fue lo que pasó después. Pero antes de que empecemos con toda esta explosión de romanticismo, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no se han suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, los chismes más jugosos, las historias de amor más apasionantes y, por supuesto, análisis profundos sobre las parejas que nos roban el corazón. Así que no se lo piensen más y únanse a nuestra comunidad de chismosos profesionales. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, empecemos. Bien, pongámonos en situación. Corría el año 2020, un año que, bueno, no fue precisamente el mejor para la humanidad, pero que al menos nos trajo una alegría, la serie Sen Kalkap, o Love is in the Air como la conocimos en muchos países. Una comedia romántica turca que nos enganchó desde el primer minuto, no solo por su trama divertida y original, sino, sobre todo, por la química explosiva entre sus protagonistas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde el principio, la conexión entre ellos era palpable. No hacía falta ser un experto en lenguaje corporal para darse cuenta de que entre Kerem y Hande había algo más que una simple amistad. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba a los cuatro vientos que estaban enamorados. Y nosotros, los espectadores, éramos felices presenciando ese romance florecer. Pero vamos a rebobinar un poco más, porque la historia de Kerem y Hande no comenzó simplemente en el set de grabación. Ambos ya eran figuras prominentes en el mundo del espectáculo turco, cada uno con su propio séquito de fans y una trayectoria profesional en ascenso. Kerem, con su aire de chico malo y una sonrisa irresistible, ya había conquistado corazones en varias series y películas. Hande, por su parte, con su belleza deslumbrante y su talento actoral, era una de las actrices más solicitadas de Turquía. Sus caminos se cruzaron no por casualidad, sino por destino, para crear una explosión de talento y química que resonaría en todo el mundo. Durante el rodaje de la serie, las especulaciones sobre su relación eran constantes. Los rumores iban y venían alimentados por las fotos robadas por los paparazzi, los comentarios de sus compañeros de reparto y, sobre todo, por la intensidad de sus escenas románticas. Era imposible negar la chispa que saltaba entre ellos cada vez que se miraban a los ojos. Los fans, convertidos en detectives amorosos, analizaban cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales en busca de pistas que confirmaran lo que todos sospechaban. Ellos, mientras tanto, jugaban al gato y al ratón. En entrevistas evitaban las preguntas directas sobre su relación, respondiendo con evasivas y sonrisas cómplices que solo servían para alimentar aún más las especulaciones. Pero fuera de cámaras, las señales eran cada vez más evidentes. Se les veía juntos en restaurantes, paseando por las calles de Estambul, compartiendo momentos de risa y complicidad. Y cuando pensábamos que ya no podían ser más discretos, ¡zas!, aparecía una foto comprometedora que confirmaba lo inevitable: sí, Kerem y Hande estaban juntos. Hasta que finalmente la confirmación llegó. Sí, Kerem y Hande eran novios. La noticia causó furor en las redes sociales. Sus fans, que ya los shippeaban desde el primer episodio, estaban eufóricos. La etiqueta _Anker se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, celebrando el romance de la pareja del momento. Y es que, ¿cómo no shippearlos? Eran la pareja perfecta. El guapo carismático con una sonrisa que derretía el hielo. Ella, bellísima, talentosa, con una mirada que enamoraba. Juntos formaban un tándem explosivo, una combinación perfecta de belleza, talento y, sobre todo, amor. Parecían sacados de un cuento de hadas moderno,
una pareja destinada a estar junta para siempre. Durante su relación, Kerem y Hande nos regalaron momentos inolvidables. Viajes románticos, cenas a la luz de las velas, declaraciones de amor públicas, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Se les veía radiantes, enamorados, felices. Compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando al mundo su amor y su complicidad. Sus fans, agradecidos, les correspondían con miles de mensajes de cariño y apoyo. Almohadilla Anker era más que una pareja, era un fenómeno social, un ejemplo de amor y felicidad que inspiraba a millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto, los regalos. Kerem, en particular, se lucía con sus detalles románticos. Flores, joyas, escapadas sorpresa, no escatimaba en gastos a la hora de demostrarle su amor a Hande. Era un hombre enamorado, dispuesto a hacer cualquier cosa por hacer feliz a su amada. Hande, por su parte, le correspondía con gestos igual de románticos y significativos. Era evidente que su relación se basaba en el amor, el respeto y la admiración mutua. Pero sin duda el regalo que más revuelo causó, el regalo que derritió corazones y que nos hizo creer en el amor verdadero, fue del viaje sorpresa a una isla paradisíaca. Sí, como lo oyen. Kerem organizó todo para llevarse a Hande a un destino secreto, un lugar de ensueño con playas de arena blanca, aguas cristalinas y puestas de sol espectaculares. Era el paraíso en la tierra, el escenario perfecto para celebrar su amor. Imagínense la escena, Hande con los ojos vendados, siendo guiada por Kerem hasta el aeropuerto. La emoción, la intriga, la anticipación debía ser increíble. El misterio que rodeaba el destino final solo aumentaba la emoción. Hande confiaba plenamente en Kerem, sabiendo que él nunca la decepcionaría. Y al llegar a la isla, la sorpresa. Un resort de lujo, cenas románticas en la playa, paseos en barco al atardecer, todo perfecto para una escapada de enamorados. Las fotos de ese viaje, publicadas en sus redes sociales, hicieron estallar Internet. Los fans enloquecieron, comentando, compartiendo y suspirando por la pareja. Kerem y Hande se habían convertido en el epítome del amor. Ese viaje no fue solo un regalo, fue una declaración de amor pública, una prueba de que su relación era real y apasionada. Demostraron que el amor verdadero existe y que los sueños pueden hacerse realidad. Pero como suele suceder en las historias de amor, no todo fue un camino de rosas. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Problemas de agenda, incompatibilidad de caracteres, presiones mediáticas, las razones eran muchas y variadas. La fama, con su brillo y glamour, también puede ser una carga pesada, especialmente para las relaciones sentimentales. La constante atención de los medios, la falta de privacidad y las expectativas del público pueden ejercer una presión enorme sobre una pareja. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar, Kerem y Hande habían roto. La noticia fue un balde de agua fría para todos sus fans. Muchos se negaban a creerlo, otros culpaban a la fama, otros simplemente lamentaban la pérdida de una pareja que parecía destinada a estar junta para siempre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión. Almohadilla Anker se había roto y con ellos, una parte del corazón de sus fans. La verdad es que nadie sabe con certeza qué fue lo que pasó entre ellos. Solo Kerem y Hande conocen los detalles de su ruptura. Se especuló mucho sobre las razones, pero la verdad es que el amor es un sentimiento complejo y a veces las cosas simplemente no funcionan, por más que lo desees. Pero a pesar de la tristeza, la esperanza nunca muere. Muchos fans siguen soñando con una reconciliación, con un reencuentro que les permita volver a creer en la magia del amor. Y es que la química entre Kerem y Hande era tan fuerte, tan palpable, que resulta difícil pensar que su historia haya terminado para siempre. Quizás el tiempo cure las heridas y les permita reencontrarse en el futuro. Y ahora, llegamos al momento de la especulación. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos? ¿Fue la presión mediática? ¿Fueron las agendas apretadas? ¿O simplemente se apagó la chispa? La verdad es que solo ellos lo saben. Pero lo que sí podemos afirmar es que su relación dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Kerem y Hande nos enseñaron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la química puede ser explosiva y que a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Aunque su historia haya tenido un final triste, siempre recordaremos los momentos felices, las risas, las miradas cómplices y por supuesto el viaje sorpresa a la isla paradisíaca.
Y aquí es donde me gustaría abrir un debate con ustedes. ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Creen que su amor fue real o simplemente un producto de la fama? ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en su ruptura? ¿O quizás simplemente no estaban destinados a estar juntos? Compartan sus teorías y opiniones. Bueno, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado recordando la historia de amor de Kerem Bürsin y Hande Erçel tanto como yo. Hemos revivido esos momentos mágicos, hemos analizado sus gestos y, por supuesto, hemos especulado un poquito sobre qué fue lo que pasó después. En resumen, hemos recordado que el amor es un sentimiento complejo, que puede ser maravilloso pero también doloroso, que a veces las cosas no salen como esperamos, pero que siempre vale la pena arriesgarse a amar. Kerem y Hande nos demostraron que el amor puede surgir en cualquier momento y lugar, y que aunque las cosas no funcionen, los recuerdos siempre permanecerán. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado recordando la historia de amor de Kerem y Hande. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué otras parejas del mundo del espectáculo les gustaría que analizáramos? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Y ahora, el momento que todos estaban esperando, el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chisme. Adiós.